Padre Santo, gracias te damos por un día más que tú nos permites contemplar tu grandeza, tu hermosura, Señor. Y gracias te damos porque es por ti, Señor, que podemos estar aquí. Es tu grandeza la que siempre va a hablar por ti, Señor. Y eres tú hablando a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú seas trayendo estas palabras a los corazones de los hermanos y que seas tú hablando por medio de tu grandeza. Que seas la verdad de tu santo libro inspirado, la grandeza de Dios, la que siempre hable en todo momento. Te damos la honra, Señor, te damos la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos caminando a través del capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Ezequiel. Así que empecemos. En primera instancia empieza con el Espíritu me elevó, y esa es la continuación de la visión de Ezequiel que comenzó en el capítulo 8, y él permaneció físicamente en Babilonia, pero Dios le dio la visión espiritual de Jerusalén. La puerta oriental en la casa de Jehová es la última mención de esta puerta en la visión de Ezequiel, y descubre cómo la gloria de Dios estaba ahí en su camino, pero ya estaba lejos del lugar santísimo. Y estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Dios quiso decir todo este grupo de 25 hombres, aunque Hazanías y Pelanías eran notables en este grupo. Eran los principales que estaban haciendo todo este tipo de cosas. La ciudad sería un escudo alrededor de ellos como caldero para la carne hirviendo. Por lo tanto estaban despreciando el mensaje del profeta de Dios y confiando en una falsa confianza en Jerusalén y en su poder para resistir el asedio final. Este fue el mismo error que también cometieron los hijos de Saúl. Ellos pensaron que se podían burlar de Dios y que no importara lo que ellos creyeran o lo que pasara. Pues no, dicen, yo creo que me puedo burlar de Dios y puedo escapar. Así como hoy en día tantas personas lo creen, tantos hemos cometido el error. Porque aunque no lo digamos con palabras, lo decimos con nuestros hechos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y muchas veces nuestros hechos demuestran que no nos interesa lo que Dios piense, sino no actuaríamos de la manera en la que actuamos. Este fue el error del pueblo, creer que podían caminar y actuar de esa manera. Los exiliados en Babilonia eran solamente sobras y piezas rechazadas. Es lo que la gente tenía que entender sobre ellos. Así han hablado, casa de Israel, las cosas que suben a su espíritu, y yo las he entendido. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad y han llenado de muertos sus calles. Y las cosas que suben a su espíritu, yo las he entendido. Dios conocía no solo las acciones, sino también el pensamiento de los líderes y el pueblo de Jerusalén. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad, y Dios recordó a los líderes y al pueblo su responsabilidad en el gran juicio que venía sobre ellos. El juicio de Dios era la respuesta a su persistente y profunda rebelión. La disciplina de Dios para Israel no termina cuando caiga Jerusalén. Yo los sacaré de en medio de ella y los entregaré en manos de extraños y haré juicios entre ustedes. A espada caerán en los límites de Israel, los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Ellos son la carne y ella es la olla. Ezequiel convirtió su desafiante afirmación de confianza en una condenación. No estarían protegidos en esa olla, sino que se van a cocinar en esa olla. Y los sacaré de en medio y tendrán su juicio. Y después aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatanías, hijo de Benanía, murió. Entonces me postré a rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ay, Señor, ¿destruirás todo el remanente de Israel? La verdad es que Pelatía significa Yahvé conserva un remanente. Entonces, ahí mismo Dios estaba haciendo una promesa de restauración con su pueblo. Porque como hemos visto a través, yo creo que de la propia experiencia, a través de todo a través de la Escritura, que no sucede nada que Dios no ordene. Y sino que aparte en el versículo 14 al 16, Dios hace la promesa de sostener a su pueblo en el exilio. Hace dicho Jehová el Señor: aunque los he arrojado de entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo esto les haré un pequeño santuario a las tierras donde lleguen. Entonces ellos iban a ser despojados de su templo, ellos iban a perder todo, pero a Dios nunca lo iban a perder. Si el día de mañana un gobierno comunista nos exigiera que nos dejáramos de congregar, y tanto le rogamos a Dios que no suceda eso, pero cada vez que suceden este tipo de cosas,
a veces lo primero que se nos viene a la mente, como cuando fue la pandemia, era, chin, se acabó, ya no tengo lugar donde congregarme. Y de alguna manera eso sí vino a afectar un poco nuestra vida espiritual, pero la realidad es que donde quiera que estemos, nosotros podemos adorar a Dios. Esto jamás es un pretexto para no congregarnos, como a mucha gente le encanta agarrar de pretexto eso. No, pues es que Dios está en todos lados, Dios vive en mí, con unas alabanzas, con prédicas de YouTube. No existe el pastor YouTube y por lo tanto la orden de Dios fue claramente congregarnos. Muchas veces se ha preguntado, bueno, ¿cuál es la razón más importante para congregarnos? ¿Hay alguna razón más importante que la Biblia específicamente dice que no te dejes de congregar? No existe otra razón, aparentemente no existe. La Biblia, y mucha gente dice, no, pero es que hay que ir, es que hay que ir a adorar, es que no se siente lo mismo. Pretextos. La realidad es que la Biblia simplemente dice textual y claramente en Hebreos, no te dejes de congregar. No importa lo que aquel diga, no importa lo que el otro diga, no importa lo que YouTube diga, tú tienes que congregarte. Así que Israel tenía reunido de nuevo un corazón, transformación espiritual, un espíritu nuevo, darles un corazón de carne, la ley escrita en su corazón y una relación especial con Dios. Así que a lo largo de la Biblia Dios revela su pacto de redención, el pacto mosaico del Sinaí, el pacto davídico y el término Berit, que está ausente. Berit, que es pacto, y cómo finalmente Ezequiel termina diciendo este capítulo, me levantó el espíritu y me volvió a llevar en su visión. Ezequiel regresó a la tierra de los caldeos y luego la visión terminó. Y hablé a los cautivos todas estas cosas que Jehová me había mostrado. Y Ezequiel no recibió este mensaje para su propio asombro, sino para instruir y advertir al pueblo y a los ancianos de Israel. Tal vez se sorprendieron por la depravación de Jerusalén, la severidad del pueblo y la partida prometida de la gloria de Dios. El pueblo que estaba en aquellas partes donde estaba Ezequiel, porque muchos fueron esparcidos por otras partes de Caldea. Esto nos lleva al capítulo 12. Un comentarista, John B. Taylor, escribió sobre los capítulos 12 al 24 de Ezequiel. La sección podría estar en el idioma de hoy, titularse Objeciones al juicio de Dios. Las objeciones se presentan solo para ser demolidas en un juicio. Y esas son algunas de las objeciones que se responden en esta sección. La primera es, hemos escuchado todo esto antes, pero no sucede. ¿Cuántas veces no escuchamos? Pero es que dicen que Cristo va a venir, y no viene, entonces yo creo que no va a venir. Otras veces, la segunda objeción es, los que dicen que seremos liberados tienen razón. O sea, pues tú sigue pecando, mano. O sea, mira, Dios es Dios de misericordia, mira, tú quién eres para juzgarme, mira, ve al vaso y no veas al contenido, en fin. Tantos pretextos que la gente pone para no recibir el juicio de Dios. Y la última, Dios nunca le hará esto a tu pueblo. Mira, Dios es Dios de amor, Él no juzga. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero este Dios es un Dios que te acepta siendo homosexual. Este es un Dios que te recibe siendo injusto. Eso es una completa mentira. Esa es una aberración. Así que vemos primero el mensaje para una casa rebelde. Tú habitas en medio de una casa rebelde. Ezequiel estaba en medio de una casa rebelde. Y Ezequiel tenía que también representar esa cautividad. Delante de tus ojos te abrirás paso por la pared, saldrás por ella, delante de tus ojos llevarás sobre tus hombros, de noche lo sacarás, y cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque señal te he dado a la casa de Israel. Y Dios le ordenó a Ezequiel que actuara como si fuera él al exilio. Él ya estaba exiliado en Babilonia, pero Dios quisiera que él hiciera esto entre los exiliados. Los profetas estaban prediciendo un regreso rápido a una Jerusalén floreciente. No, miren, no se preocupen, rápido vamos a acabar esto, y cuando menos vean ya vamos a estar otra vez en Jerusalén. Y eso era lo que ellos creían, lo que ellos suponían, que nada más un ratito y ya después regresamos a Jerusalén. Te abrirás paso por la pared, y Ezequiel también de representar a una persona que escapa desesperadamente de una ciudad sitiada. Abrirse paso entre la pared representaba la desesperación, y entre todas estas cosas, eso solamente llegaba a entender que por más que Dios tarde, Dios tiene que juzgar. No solamente tiene que juzgar. De Dios nadie se va a burlar de Él, y ningún pecado queda impune. Y aunque ciertamente somos sus hijos, tenemos que entender que Él no nos va a tolerar siempre nuestros berrinches. Y si no lo entendemos a la buena, quizás lo tengamos que entender como Nabucodonosor, que tuvo que perder la razón para volverlo animal, y que tuviera que, después de ser animal,
levantarse y decir, el Dios del Altísimo, el Dios Altísimo es el Señor. Así que, ¿tendremos que llegar a ese punto? Esa es la pregunta y esa es una gran aplicación. ¿Tenemos que llegar a ese punto? Dios le dice, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y ansiedad. Dios le dijo a Ezequiel que representaba otra señal que hablaría de la próxima conquista y cautiverio de Jerusalén. Y estaba ilustrando la trágica condición de la gente durante el sitio de Babilonia. Di al pueblo esta tierra, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, la tierra sería despojada de su fruto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes? Se han acercado ante ellos los días del cumplimiento. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen la visión que es de aquí a muchos días, para lejanos días profetices esta y diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No negaban que la palabra de Dios se cumpliera, pero se consolaban con la reflexión de que no era probable que se cumpliera con algún tiempo. O sea, sí Cristo va a venir, pero pues no tanto. El corazón del hambre puesto en malos rumbos adopta constantemente uno de estos recursos para consolarse. O se burla de la profecía, o dice que pues todavía falta. Así muchos ven. Spurgeon vio en este texto una excusa que muchos ponen para retrasar su confianza y entrega a Dios, especialmente muchos jóvenes. Dios conoce la frivolidad de su alegato de demora y sabe que ustedes mismos tienen dudas al respecto y no se atreven a aceptarlo como para darle una consideración solemne. Muy duro tratan de engañarse a sí mismos en un estado de conciencia tranquilo al respecto, pero en lo profundo de su alma se avergüenzan de sus falsedades. Y no se tardará ninguna de sus palabras. Cuando Dios mandó el juicio, Él nunca se retardó. Tenemos que entender que Dios nunca, hermanos, jamás en la vida se va a retardar. A veces parece que sí, que se está tardando. A veces suponemos que en efecto ya pasó el tiempo. Y otras veces creemos que podemos seguir burlándonos de Dios. La realidad, hermanos, es que el juicio de Dios va a venir. Y tú y yo solamente tenemos una salida. Y esa salida es el Señor Jesucristo. No tenemos más caminos. Incluso es nuestra salida para vivir diariamente hasta que Él nos llame. Otra salida no tenemos. Otro camino mucho menos. O es el Señor Jesucristo, o temo decirte que no tenemos nada. Así es nuestra vida. Así es nuestro caminar. Decidámonos entender que nuestra vida tiene que ser para Cristo.